Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en una pequeña aldea llamada Braunau am Inn, en Alta Austria, bajo el Imperio Austrohúngaro. Algo que llama mucho nuestra atención es que en esa misma aldea nacieron otros altos cargos nazis. ¿Casualidad? La personalidad de Hitler se forjó entre la timidez y la austeridad, debido en parte por las palizas que le propinaba su padre desde niño. Hitler fue un niño distante y solitario. Su infancia fue fría y dura, y aunque tenía pocos amigos, si hay que destacar uno, este fue August Kubizek. Cuando Hitler tenía 15 años, tras salir de una ópera de Wagner que versaba sobre el florecimiento y decadencia de un tributo romano, este salió muy inspirado de la representación e inició un acalorado discurso sobre el futuro de Alemania, proclamando que recibiría un mandato divino que la liberaría de su esclavitud. Kubizek atestiguó así cómo se manifestaba aquel joven de 15 años. Hitler se puso frente a mí, agarró mis manos y las apretó con fuerza. Las palabras no salían con facilidad de su boca, como de costumbre, sino que surgían roncas y ásperas. Era como si otro ser hablara desde su cuerpo y lo conmoviera tanto como me conmovía a mí. No era el caso de un orador arrebatado por sus propias palabras. Por el contrario, sentí que él mismo escuchaba atónito y emocionado lo que brotaba de su interior como una fuerza elemental. Kubizek fue testigo de cómo Hitler fue adentrándose en el mundo del ocultismo, leía libros sobre misticismo, mitología germánica, orientalismo e hipnosis. Hitler pronto labró una estrecha amistad con el doctor George Lanz von Liefels, un monje cisterciense, fundador en 1907 de la Orden de los Nuevos Templarios. A su vez, este personaje, también conocido como Adolf Lanz, publicaba una revista llamada Ostara, en la que hacía apología del misticismo racial y las teorías antisemitas. Adolf Lanz fomentaba el desmestizaje racial, una filosofía enfermiza que elevaba a la categoría de dioses a la raza aria pura, considerando que ésta era la raza elegida por Dios para erradicar el resto de razas inferiores como la negra, la india o la gitana, a las que llamaban bestias humanas de piel oscura. Y fue justamente esa ideología racial neognóstica la que alimentó la mente del futuro Führer para envenenar la mente del pueblo e instaurar su particular Tercer Reich del terror. Und das deutsche Volk siegt ein! Sieg ein! Sieg ein! Todo ello, por supuesto, envuelto en un ambiente de rituales mágicos e invocaciones a antiguos dioses arios. Hitler era un ferviente suscriptor de la revista Ostara. En una carta de Lanz a un colega decía: Hitler es uno de nuestros discípulos. Algún día comprobará usted que él, y nosotros a través de él, triunfaremos y crearemos un movimiento que hará temblar al mundo. A principios del siglo XX, en Alemania, se desató una extraña eclosión de sociedades secretas que compartían ideales parecidos. La más conocida fue la Sociedad Thule, surgida en 1917, de la mano del barón Rudolf von Sebottendorf, un consumado iniciado en los rituales esotéricos del Próximo Oriente. También destacaba la Sociedad Brill, también conocida como las Hermanas de Luz. Un grupo liderado por María Orsic, una medium que canalizaba los mensajes por escritura automática, junto con dos jóvenes chicas, dos mediums conocidas por Sigrun y Traut, las damas esotéricas, quienes lucían unas llamativas melenas que les llegaban hasta los pies. Cuando se les preguntaba por qué se dejaban crecer esas cabelleras, respondían que usaban el poder telepático del cabello como antena receptora. Los mensajes canalizados llegaron en lenguaje sumerio, y al ser escritura cuneiforme, tardaron hasta 2 años en descifrarlos, pero al parecer allí había planos técnicos para la fabricación de naves.
En un momento de la sesión, cuando preguntaron quién era el emisor del mensaje, obtuvieron una curiosa respuesta. Era un ser de la estrella Aldebarán, es decir, desde la constelación de Tauro, a 65,1 años luz de la Tierra. Los nazis destinaron buena parte de su presupuesto militar para la construcción de aquellos planos para fabricar prototipos dotados de funcionalidades aeronáuticas muy avanzadas. Hitler jamás quiso constar entre las filas de la sociedad Thule y Brill, para no empañar su reputación debido a las negociaciones que mantenía con la élite financiera estadounidense. Sin embargo, tuvo estrechos vínculos con ambas sociedades esotéricas. Quienes estuvieron más cerca de Hitler lo describían como un hombre contradictorio y con muchos cambios de humor. En algunos momentos era descrito como atento y cariñoso, culto y refinado, erudito en arte y literatura, pero de pronto estallaba presa de una furia incontenible. Sufría ataques en los que se derrumbaba contra el suelo, sacando espuma por la boca y balbuceando extrañas palabras. Esos episodios solían ocurrir durante la noche. En el libro Habla Hitler, de su confidente Hermann Rosning, leemos: Hitler despierta por la noche, gritando y sufriendo convulsiones. Pide ayuda y parece semiparalizado. Es presa de un pánico que le hace temblar hasta el punto que la propia cama se agita. Emite sonidos confusos e ininteligibles, jadeando como si estuviera al borde de la sofocación. A menudo hablaba de extraños presagios, fruto de un espíritu guía que le avisaba de los peligros que se cernían en los meses venideros. En una ocasión declaró lo siguiente: voy por donde la providencia me dicta, con la seguridad de un sonámbulo. Hitler escapó de la muerte en varias ocasiones, gracias a dichos presagios o augurios, tras sufrir hasta 42 tentativas de asesinato, siendo la más famosa la llamada Operación Valquiria, el 20 de julio de 1944. Hitler es descrito a menudo como un hombre rodeado de un aura oscura que llegaba a enfermar a muchos de los que trataron con él. El portavoz de Hitler, Joseph Goebbels, en 1943, dejó escrito en su diario una curiosa anécdota. Hitler había pedido a Benito Mussolini que viajara a Alemania para reunirse con él. Mussolini intentaba siempre evitar contacto alguno con Hitler, sencillamente porque cada vez que se reunía con él, enfermaba. Experimentaba náuseas, debilidad extrema, vértigos y sudoraciones. Así leemos del diario de Goebbels. Poniendo hasta la última gota de energía nerviosa en el esfuerzo, Hitler logró volver a encaminar a Mussolini. En el curso de esos 4 días, el Duce sufrió un cambio completo. Cuando bajó del tren, al llegar, el Führer pensó que parecía un anciano derrotado. Cuando se marchó, Mussolini estaba de nuevo en buenas condiciones, listo para lo que viniera. Karl Dönitz, comandante de la flota de submarinos nazis, sentía miedo cada vez que trataba de cerca con Hitler, aduciendo que procuraba verle lo menos posible, ya que su poder de sugestión perjudicaba su salud mental. Con miedo a enloquecer, Dönitz declaró: no iba muy a menudo a su cuartel general y lo hacía adrede, ya que tenía la sensación de que preservaría mejor mi capacidad de iniciativa, y también porque tras varios días en el cuartel siempre tenía la sensación de que debía liberarme de su poder de sugestión. Sin duda, yo tenía más suerte que su Estado Mayor, constantemente expuesto a su poder y personalidad. El propio Hitler vivía aterrorizado ante las fuerzas que le controlaban. En una ocasión, dijo haber visto al hombre del futuro, declarando: yo he visto al hombre nuevo, es intrépido y cruel, he sentido miedo delante de él. Hitler, en realidad, más que un dictador, compartía los rasgos de un profeta bíblico. Era más bien un médium, poseído por una fuerza que se adueñaba de su voluntad y le confería cualidades de líder. En la Biblia leemos cómo Yahvé podía manifestarse a través del rey David, bajo un estado más próximo a la mediumnidad que a la simple inspiración.
En Samuel 23:1-3 leemos: El Espíritu de Yahvé ha hablado por medio de mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me ha hablado la roca de Israel, el que gobierna a los hombres con justicia, el que gobierna con el temor de Dios. Lo mismo le sucedió a Hitler. Por eso consiguió, como decían las crónicas de la época, hipnotizar a toda una nación. Hermann Rachmin, ayudante de Hitler, escribió: forzoso es que pensemos en Hitler como un medium. Los mediums son seres ordinarios que repentinamente les caen como llovidos del cielo poderes que los levantan por encima del nivel común. Se trata de visitantes venidos de otro plano. El medium está poseído. Es así indiscutiblemente como ciertas fuerzas penetran a Hitler, fuerzas demoníacas, cuyo personaje llamado Hitler no es más que la envoltura momentánea. Cuando uno entra en contacto con él, ve la unión de un desorden enfermizo y de una turbia potencia. En los discursos de Hitler podemos apreciar una gestualidad apasionada y cargada de una energía que emerge de la parte más profunda de su ser. Sus brazos se alzan al cielo y su mirada se pierde hipnótica hacia arriba, como en busca del encuentro con una fuerza divina que le seduce y le guía. En momentos, esa fuerza parece apropiarse totalmente de su mente y expresa una convicción devastadora de la que nadie queda indiferente. Nadie puede dejar de clavar sus ojos en él. Se convierte en una llama de fuego que nubla las voluntades y genera devoción, como si de un dios se tratara. El comandante de las SS, Heinrich Himmler, sentía tal grado de fascinación y lealtad al Führer que en una ocasión llegó a declarar: si Hitler me ordenara matar a mi madre, lo haría sin contemplaciones. En los textos sumerios leemos cómo el dios Anunnaki, Enlil, se expresaba con conceptos, palabras y ademanes muy parecidos a Hitler. Las tablillas de arcilla sumerias, de 6.000 años de antigüedad, nos describen a Enlil como un canciller militar, arrogante, dictador y dotado de una crueldad como nunca se ha visto en toda la historia de la mitología universal. Enlil era un ser que odiaba al hombre e intentó exterminarle en más de una ocasión. La más célebre fue la del diluvio universal, que habría provocado él mismo para aniquilar las razas humanas que a él no le interesaban. Enlil creó un linaje genético puro, fruto de su propia raza Anunnaki con los homínidos, el resultado del cual fueron los sumerios. ¿Pero de dónde procedían los sumerios? Según estudios actuales, se ha llegado a la conclusión de que compartían una rama común con los judíos. Ambos pueblos no eran autóctonos de esas regiones, sino que tanto sumerios como judíos procedían de los montes Cáucaso. Precisamente, la región de donde partieron todos los pueblos de raza aria pura, rubios y de piel blanca. Y es que los propios Anunnaki eran criaturas de piel blanca, casi albina. Ese era el signo de distinción de la realeza Anunnaki. De ahí proceden todas las filosofías racistas que condenaron a las otras razas de color. ¿Por qué Hitler entonces quería exterminar a los judíos? Por una razón muy simple. Enlil, que era el ser que controlaba al dictador, ideó un plan de exterminio como forma de venganza por una ley que hace miles de años fue violada por algunos sectores del pueblo de Israel. Esa era la ley de la simiente, una ley que obligaba a los judíos a no mezclarse con otras razas. En la Biblia se nos dice que la primera versión del Homo sapiens, que fue gestada por los Anunnaki, fue el llamado Adapa. De este descendieron los grandes personajes bíblicos como Enoc, Noé, Moisés, Abraham y así sucesivamente, pero la descendencia se llevaba a cabo por incesto. Solo podían procrear con los de su misma sangre. Las palabras de Enlil eran muy claras. La simiente sacerdotal jamás debe ser profanada.
Hitler le concedía la misma importancia al poder genético de la sangre en sus discursos. Denn ihr seid Fleisch, von unserem Fleisch und Blut, von unserem Blut. Und in euren jungen Gehirn brennt derselbe Geist, der uns beherrscht. Es como si Enlil hablara a través de él. En algún momento de la historia, esa ley de la simiente se rompió, el linaje se cortó, y de ahí procede esa furia de venganza de Enlil contra el pueblo judío, encontrando en el pueblo germánico líneas de sangre más puras para sus planes de implantar sus títeres humanos colocados en puestos de poder y dotados de un ADN favorable para controlarles mejor.